Ok, bien. ¿Cuál es el mejor glucómetro? ¿Cuál es el que te da una medida más confiable y precisa acerca de tu valor real de esa glucosa? ¿Y por qué existe tanta variación? Es decir, te checas el azúcar ahorita, inmediatamente otra vez, a los 5 minutos, a los 10 minutos y arrojan números diferentes. Incluso puede que te estés revisando el azúcar con diferentes aparatos, diferentes glucómetros y todos te den un número diferente. ¿Por qué existe tanta variabilidad? Existe un grado de variabilidad que es normal y aquí está la clave, identificar si esos números caen dentro de la variación normal o efectivamente hay algún problema con ese aparato. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y médico de Sugar Care. Muy buen día a todos. Hoy sábado 2 de diciembre 2023. Les mando un saludo. Yo estoy en Tijuana. Aquí son las 9 de la mañana. Y para recordarles a los que son miembros del canal, hoy a las 4 p.m. hora de Ciudad de México, un en vivo aquí mismo en YouTube para exclusivamente responderte tus preguntas y dudas que tengas acerca de tu caso o acerca de este proceso de revertir la diabetes. Y aquí les dejo, si están interesados, en unirse a el canal de YouTube. Y bueno, primero que nada, ¿cuál es el mejor glucómetro? No existe en realidad un glucómetro que sea mejor que otro. Si ustedes se ponen a investigar, una marca va a decir que el suyo es mejor, la otra marca va a decir que el suyo es mejor, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros, al menos acá en el consultorio, utilizamos un glucómetro que se llama de la marca Accu-Chek, Accu-Chek Instant. Accu-Chek Instant, que aquí se los voy a escribir en el chat. Miren, Accu-Chek Instant, que es el que nosotros utilizamos porque ha dado números bastante exactos y bastante precisos porque lo hemos comparado la medición de la glucosa aquí, capilar, con la glucosa en sangre y sale casi igual. Existe otro, supuestamente, que es un poquito más confiable y más exacto de la marca Sinocare, que se llama Exactive Vital, que incluso aquí se los voy a anotar nuevamente, Sinocare. Supuestamente dicen que es un poco más exacto. Yo honestamente no tengo mucha experiencia con ese glucómetro porque el Accu-Chek Instant, que además creo que es más accesible, al menos aquí en México, no ha dado error y no ha dado ningún parámetro equivocado. Ahí está. Ahí está. Ahí se lo escribí en el chat. Esos dos glucómetros aparentemente son los más precisos. Ahora, ¿por qué te digo el Accu-Chek Instant? Porque yo he hecho pruebas conmigo mismo. Me he checado el azúcar y salgo, por ejemplo, en 84. Inmediatamente me sacan sangre de aquí y veo que está en 88, por ejemplo. No es exactamente igual, insisto, existe cierta variabilidad, pero es bastante cercano. Incluso hay personas, hace poco, hoy es sábado, el jueves, vino una persona que con el glucómetro sacó 335 y que se hizo análisis y salió en 345 su glucosa. O sea, cierta variación, pero no es tanto. Está dentro del rango normal, que ahorita vamos a hablar de eso. Aquí lo importante es que sea un glucómetro que no pierda exactitud, ya sea si su azúcar está dentro de parámetros normales o si el azúcar está muy alta, porque hay glucómetros que cuando el azúcar está entre 100, 150 son confiables, pero cuando el rango de azúcar está más alto, 300, 400, aumenta el margen de error. Y también sucede lo mismo para rangos inferiores. Si el azúcar está en 30 o 50, que honestamente en el consultorio no hemos detectado ninguno, a lo mejor por el contexto en el cual va la persona, pero también tener azúcar demasiado bajo puede aumentar el margen de error de esos aparatos. Aquí lo importante es varias cosas. Uno, que el glucómetro es una guía y es una orientación, pero no lo tomes como algo definitivo, porque basar tus decisiones únicamente tomando en cuenta un solo parámetro puede aumentar la probabilidad de que te equivoques. Hay que tomar en cuenta otros parámetros, como por ejemplo la hemoglobina glucosilada. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que tu glucosa sale bien, salen 100, 105, 114 en ayuno y tú puedes tener la idea de que todo va funcionando. Y sí, efectivamente, amanecer en 100, 110 es súper bueno para mucha gente.
Pero ¿qué tal si te checas la hemoglobina glucosilada y este sale, o el A1C sale en 11%? Esto quiere decir que ese parámetro en la mañana de 110, 111 te está dando equivocadamente o la información como si todo estuviera bien. Porque la hemoglobina glucosilada en 11 significaría que tu glucosa en promedio en los últimos 2 o 3 meses ha estado en 250, inclusive hasta 300. Entonces, no bases tus decisiones con una sola medición, que salgo en 110 y con otro en 120 y con otro en 100, complementalo con una hemoglobina glucosilada. Si estás con un glucómetro en 100, en otro en 110, otro en 120 y tu glucosilada sale en 6%, 5.9%, quiere decir que sí, esas lecturas son correctas, porque el promedio de tu azúcar, de acuerdo a la hemoglobina glucosilada de 6%, esto es un ejemplo, a lo mejor andas en 120 y ese es un promedio. Pero también puede suceder otra cosa. Puede que ese glucómetro te marque glucosa alta, 200, 240, 280, y tú puedes inferir que a lo mejor tu tratamiento no está funcionando o que no te está yendo bien con lo que estás haciendo. Pero ¿qué tal? Nuevamente, que te haces una hemoglobina glucosilada o un A1C y que se arroja 5.7%. Significa que tu azúcar no está tan mal. Significa que tu azúcar en los últimos 2-3 meses ha estado súper bien controlada. Que en ese momento salió alto, bueno, a lo mejor eso fue un pico de glucosa, que es totalmente diferente a tener una diabetes descontrolada. Diabetes descontrolada es tener el azúcar la mayor parte fuera de rango. Tener picos de glucosa aplica para todos nosotros y no significa, si yo tengo picos de azúcar, eso no significa que tenga diabetes. Es totalmente diferente. Un pico de glucosa, el azúcar va y viene. Alguien que tiene diabetes, el azúcar va y ya no baja, se mantiene alta, persistentemente alto. Entonces el glucómetro es una guía y vas a complementar, o al menos sería esta mi recomendación, con otros factores u otros parámetros, empezando con la hemoglobina glucosilada y por supuesto todo lo demás que puedas incluir, cómo te sientes, tu peso, cómo está tu sueño, cómo andas de medicamento, le has bajado los medicamentos, le has bajado la insulina, cómo está el colesterol, cómo está el hígado graso, cómo está la inflamación, otros parámetros y todo el contexto bien analizado es lo que te tiene que dar la idea de si vas bien o vas mal. El glucómetro sigue siendo una herramienta muy importante que te va a orientar y sigue las tendencias. Si tú en un inicio ese aparato te marcaba en 300 y con el tiempo, con lo que estás haciendo, 220, 180, 160, 140, 110, y además el peso bien, tu colesterol bien, tu presión bien, el A1C bien, quiere decir que esas mediciones son confiables, por supuesto. La segunda recomendación es revisa las tiras reactivas porque tienen fecha de caducidad. Si esas tiras reactivas ya se pasaron de la fecha, puede que te den una mala lectura. Algunas personas dicen, ok, ya se vencieron las tiras, ya pasaron la fecha de caducidad, todavía aguanta, ok, va, si tú lo quieres hacer así, adelante, pero ten en cuenta de que esas lecturas pueden estar mal porque el fabricante del aparato te lo está diciendo. ¿Sabes qué? Yo te garantizo que la medición va a estar bastante precisa bajo estas circunstancias y bajo estas fechas para el caso de las tiras reactivas. Así que mi recomendación sería no utilizar tiras reactivas que ya pasaron de la fecha porque te puede dar malas lecturas y te vas a estresar y de forma innecesaria probablemente. Observación número 3, y esta es en mi opinión, basado en lo que he visto, que puede ser totalmente irrelevante, inclusive puede ser una tontería, pero así yo lo uso y así yo lo hago y me ha dado muy buen resultado. Es checa las pilas, checa la batería de ese glucómetro. La gran mayoría tiene ahí el indicador de cuánta energía tienes. Si ya marca low o muy poca energía, yo te recomendaría cambiarle las baterías porque no vaya a ser que por falta de pila ese aparatito no esté midiendo de forma
correcta. Esto, de nuevo, basado en mi opinión, puede que sea irrelevante, pero al menos así lo hacemos nosotros. Checamos el glucómetro, la pila marca bien, adelante. Marca bajito, pero todavía prende y todavía... No. Cámbiale las pilas para eliminar ese posible error que pueda haber en esa medición. Cuarto, variabilidad. ¿Por qué un glucómetro, incluso el mismo aparato, te marca 100, 110, 118 en el mismo momento, en el mismo rato? ¿Por qué? Porque existe cierta variación. Y sucede lo mismo para diferentes aparatos. Si yo me saco sangre y pongo 3 glucómetros aquí en la mesa y en los 3 pongo mi gotita de sangre, no van a medir lo mismo. Sería una coincidencia muy rara. Existe cierto margen de error que va de 10 a 20 más o menos en comparación al azúcar en la sangre, la glucosa que se mide en laboratorio. ¿A qué me refiero con esto? Si yo me mido el azúcar en la sangre y yo saco 100 por dar un número y luego me checo con el glucómetro y me da 84, hay una diferencia de menos 16 que está dentro del rango. O si yo me checo el azúcar en la sangre y estoy en 100, pero el glucómetro me marca 108, hay una diferencia de más 8, que también está dentro del rango. Entre más estrecho sea, por supuesto, indica que tu glucómetro es más exacto. Entonces, entre 10 y 20, más o menos. Ese es el rango de variabilidad y que sucede lo mismo para los diferentes aparatos. Aquí no estamos hablando del sensor freestyle, el que va aquí, por ejemplo, u otros aparatos que miden la glucosa en tiempo real, ¿no? Aquí estamos hablando de la variación que existe entre esos glucómetros. Entonces, por eso, un glucómetro te marca 100, otro 118, otro 115, pero si la diferencia no es más de 20, no hay tanto problema. Claro que si el azúcar en un aparato te marca 110 y en otro te marca 190 y tú lo mediste exactamente en el mismo momento, uno de los dos está equivocado. ¿Cuál es el que tiene el error? Por eso insisto en medir tu hemoglobina glucosilada. Si tú tienes un glucómetro que marca 100 y otro que marca 190 y tu hemoglobina glucosilada está en 5.9%, quiere decir que el que marca 100 está en lo correcto. Pero si tu hemoglobina glucosilada te marca, digamos, 7%, 7.5%, quiere decir que el glucómetro que te está marcando elevado es el que está equivocado. Nosotros, por naturaleza, si tenemos varios glucómetros, le vamos a creer, porque eso es lo que quisiéramos, creerle al que sale más bajito. Si yo tengo una medición con un aparato en 200 y otro aparato me da en 100, por naturaleza yo voy a pensar que el de 200 está equivocado porque me conviene, ¿no? Me conviene creer que estoy saliendo más bajito. Y está bien, pero confírmalo con una hemoglobina glucosilada, porque eso te va a dar el tiempo en rango, te va a decir si efectivamente tu azúcar ha estado bien controlada la mayor parte del tiempo. Esto no quiere decir que tengas picos de glucosa como lo dije en el ejemplo anterior. Puede que tu azúcar en ese momento esté alto, esté en 320, puede, y tú sientas que estás mega descontrolado. Pero resulta que eso es nada más un pico que tuviste de azúcar por diferentes motivos, cuando en realidad tu azúcar está bien controlada la mayor parte del tiempo, medida con una hemoglobina glucosilada. Entonces, ¿a cuál creerle? Por eso hay que tomar en cuenta otros factores porque los errores existen. Una prueba que puedes realizar para ver si tu glucómetro está bien calibrado, porque la calibración es esto, entre más cercano o más similar esté ese glucómetro a la muestra de sangre, como el ejemplo que te di mío, que yo saqué 85, ya no me acuerdo qué número te dije, pero era muy cercano, 85 en el glucómetro y en el laboratorio 89, o este paciente que sacó 335 y la otra entre glucómetro y laboratorio 345, entre más cercano esté, mejor calibrado. Y esto es lo que podrías hacer. Cuando tú vayas al laboratorio, que te saquen sangre, ya que te saque sangre, en ese momento, chécate el azúcar y regístralo.
supongamos, hoy yo voy a hacer mi análisis, ya que me saquen la sangre, me voy a hacer un dextroxis, una glucometría. Supongamos que saque 110, voy a apuntar ese número. Cuando me manden o cuando yo vaya por los resultados del laboratorio, pues voy a ver, ¿no? Si el laboratorio me dice, tu azúcar salió en 190, ¿cómo si el glucómetro me dio 110? Ese glucómetro no está bien calibrado, porque hay una diferencia enorme. Pero si ese glucómetro, si yo saco 110 con el glucómetro y cuando me entregan resultados está en 108, este aparato está súper bien calibrado, porque la diferencia únicamente fue de 2 miligramos. Y con eso tú te puedes orientar si tu glucómetro efectivamente está sirviendo o no está sirviendo. Bien, yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista. Espero haberles aportado con este en vivo, aunque es corto, creo que resuelve algunas de las dudas más frecuentes, porque es muy común preguntar, doctor, ¿pero por qué? 110 en uno, 120 en otro, 108 en otro, ¿a cuál le creo? Le puedes creer a todos si tu hemoglobina glucosilada está dentro de esos rangos, porque la diferencia entre 108 y 120 pues son 12, que es la variabilidad normal entre estos aparatos. Bien, ahora si tienen alguna duda, con todo gusto y confianza, pónganme en el chat, que es lo que voy a empezar a hacer justo en este momento. Vamos a ver. Dice, dice Manuel Ibarra, mi insulina basal está en 11, péptido C 1.75. Para revertir, ¿cuáles son niveles que debemos tener? Bueno, revertir la diabetes, el primer paso es controlar el azúcar en ayuno y controlar la hemoglobina glucosilada. El péptido C nos dice que el páncreas funciona bien y que se puede revertir. Y tu insulina basal va a cambiar según tu nivel de azúcar. Esther Romero, que nos manda un saludo desde el congelado, efectivamente, Tecate, que es muchísimo más helado que la ciudad de Tijuana. Ok, vamos a ver acá. Elvia Arellano dice, gracias por darnos el ánimo para revertir y seguirnos cuidando. He cambiado mi alimentación poco a poco. Exactamente, esto es poco a poco, señora Elvia Arellano. Poco a poco vaya haciendo los cambios, porque a veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma que cuesta el cambio. Justamente ayer, una persona con la cual tenía una consulta me estaba diciendo que, pues aparte de que está mejor, ya no tiene medicamento, se siente bien, que la gente le está empezando a decir, familiares, vecinos, compañeros del trabajo, hijas, dice, oye mamá, te ves muy bien, te ves rejuvenecida, tu piel está mejor, te ves delgada, pero bien, delgada bien, porque tenías un poquito de sobrepeso, te ves fuerte, te ves con energía. Y ella decía, sí, me siento bien con lo que estoy haciendo. Y que mucha gente con diabetes le preguntaba, ¿pero cómo le estás haciendo? Bueno, hay que bajarle a esto, hay que bajar carbohidrato, hay que hacer esto, yo el ayuno lo hago así y estoy así. No, pues ¿cómo? Es mucho sacrificio. Bueno, y ella les decía, eso fue lo que me contó, es que el cambio es poco a poco, no es tan drástico y radical. Yo tengo meses haciendo esto y al principio me costó, pero poco a poco me he ido acostumbrando y ahorita se me hace muy fácil ayunar, se me hace muy fácil esto porque no tengo antojos y me siento súper bien. Y ella me decía, le he recomendado a muchos pacientes, pero no quieren hacer el cambio. Entonces sí cuesta y es efectivamente poco a poco, sea constante y con el tiempo usted va a ir viendo su mejoría. Igualmente, Elvia Arellano, bendiciones para usted. Dice Esther Romero, me he tomado la glucosa en distintos dedos en el momento y me salen diferentes lecturas en un rango de 10 hasta 10. O sea, se está checando el azúcar aquí, aquí, aquí y aquí, por así decirlo, ¿no? En todos los dedos. Variación de 10 sí, es que es completamente normal, está dentro de rango. Un comentario que yo le hago a las personas es, a ver, ¿a poco la cantidad de sangre que está cayendo en esa tira reactiva con esas mediciones que te estás haciendo es exactamente
milimétricamente la misma, que se miden microlitros en realidad, ¿a poco tú me aseguras que la cantidad de sangre es exactamente la misma y que te picaste exactamente lo mismo y que tu circulación era exactamente la misma? Pues es imposible de saber, obviamente, en términos prácticos, ¿no? Entonces, eso también interfiere. ¿Cuánto? No lo sé, pero yo sé, y eso es obvio, que se está midiendo y se está obteniendo una cantidad de sangre diferente o en diferentes momentos, porque el azúcar también en la sangre no es estable. Si yo tengo 100 ahorita, puede que ese azúcar al momento me suba a 101, al momento me suba a 104, al momento me baje a 98. También hay cierta variación dentro del azúcar en la sangre, no tanto por el aparato, no sé si me explico. El aparato no mide exactamente lo mismo todas las veces, hay cierta variación, pero también tenemos cierta variación en la sangre, así que es completamente normal dentro de cierto límite. Si yo tengo 100, al momento 190, al momento 80, no, pues es demasiada variabilidad, que de eso vamos a hablar en otro video. Aquí estamos hablando sobre la exactitud y la variación que hay acerca de la medida de glucosa con estos aparatos que son los glucómetros. Ok, Esther, perfecto, qué bueno que aclaramos su duda. Dice Elvia Arellano que estaba muy mal con su comida, ya se hizo los análisis. Hemoglobina glucosilada 6.9, me imagino que es el OMA de resistencia 6.8, si es eso, todavía tiene un poco de resistencia, pero con el tiempo, porque veo el péptido C, Elvia, en 3.55, su páncreas trabaja bien, funciona bien, alta probabilidad de revertir, su páncreas está forzado, pero con lo que usted está haciendo, creo que le va a ir súper bien. Dice Marta Hernández, tema sumamente interesante, porque tengo un glucómetro donde nunca baja mi glucosa de 190. Dice, esto digo pues cuando me hacen el análisis de laboratorio, mi glucosa bajo. ¿No sirve entonces? Si tu azúcar en el aparato dice 190, pero el azúcar aquí sale en 110, entonces el aparato no está bien calibrado o a lo mejor la tira reactiva no sirve. Y qué bueno que me recuerda, hay mucha gente que me dice, doctor, es que el aparato me marca en 180 y de repente en 100 y 220, ya no sé si está bien o está mal. Ok, ¿cuánto tiempo tiene con ese aparato? No, doctor, con este aparato tengo 10 años. No, pues ya cámbielo, porque hace 10 años esos aparatos eran menos exactos. La ciencia, como todo en la vida, va mejorando, va evolucionando y se va perfeccionando. Los glucómetros de hoy son más precisos que los de antes. Así que si ya tenemos muchos años con esos aparatos, yo recomendaría actualizarlo. La mayoría de los glucómetros, los sencillos, los normales, no son tan caros, son accesibles y se pueden encontrar casi en cualquier farmacia. Espero haberle contestado, señora Marta Hernández. Y un saludo para el señor Jacinto Gutiérrez, siempre presente y puntual. Le mando un saludo desde Tijuana. Socorro Santos, gracias. Espero haberle aportado con este video. Socorro Ortiz, saludos desde Puebla. Yolanda Pérez en Houston, es su primer en vivo. Lleva 2 meses siguiendo esto y ha mejorado. Excelente, yo estoy en la ciudad de Tijuana. Señora Yolanda, le mando un abrazo. Beto, aprendiendo juntos, les mando un saludo a todos los que están aquí conectados en el chat. Dice Blessings, ¿cómo puedo tener una consulta por teléfono? Bien, le voy a dejar aquí el número en el chat, es el número del consultorio, WhatsApp y llamadas telefónicas. Y si usted quiere participar en el reto de 21 días que iniciamos este 15 de enero del 2024 para enseñarles paso a paso cómo se revierte esta diabetes, acompañarnos en el proceso y yo mismo pues lo voy a hacer junto con ustedes, ¿no? La dieta, el ayuno, los suplementos, enseñarles a comer, enseñarles a hacer el ayuno de forma correcta para que los pasos que den los den con toda seguridad y confianza. Dice Beto, aprendiendo juntos. Doctor, una pregunta. El usar la misma lanceta todo el mismo día, ¿ok? ¿Afecta la medición de glucosa? Sí, efectivamente, yo recomendaría
pues cambiar. Dice, hay personas que conozco que no la cambian porque están caras y no quieren usar una nueva en cada medida. Lo más recomendable es cambiar, por supuesto, que son las indicaciones del fabricante de los aparatos. Ellos te dicen, ¿sabes qué? Mi aparato tiene exactitud de tanto, siempre y cuando la midas así y así. Entonces, hay que seguir las indicaciones. Sí es un poco costoso y sí se invierte en estas tiras reactivas y las lancetas, es correcto. Yo creo que yo, a diferencia de otros doctores, trato de no sugerir o no recomendar estarse picando todos los días 3 o 4 veces al día, que de nuevo yo entiendo que algunas personas están estresadas, quieren a fuerzas medir o que tienen cierta obsesión, pues tampoco presiono mucho en esos casos, ¿no? Pero dentro de cuando me preguntan, doctor, ¿y cuántas veces me checo? Casi siempre les digo 2 días a la semana, 3 días a la semana en ayuno o en la tarde, váyale alternando, casi siempre. En muy poquitas ocasiones recomiendo diario, muy poquitas y son contadas. La gran mayoría de las veces se puede espaciar un poquito ese monitoreo. Y al espaciar esto, imagínate que te checaras el azúcar 3 veces por semana. Esto implicaría, supongamos que en un mes son 4 semanas, 3 veces por semana, pues son 12 tiras reactivas, 12 lancetas en un mes. Ya no suena tan caro, ¿no? La gente que se está checando 3 veces diarias, no, pues eso es un montón. Y de nuevo, yo entiendo que hay preocupación y yo entiendo que hay pues deseo de saber qué te subió, qué no te bajó o si lo que estás haciendo efectivamente te está funcionando. El tema económico también es importante. Respondiendo nuevamente, utilizar la misma lanceta, la misma agujita para picarte durante el día, sí puede interferir con tu medición. Dice Silvia Ramos, buenos días, tengo mi A1C, la glucosilán 5.8 y me dicen que soy diabética. Ay, es que esas palabras de verdad a mí no me gustan. Cuando vas al doctor, ves el azúcar alto, la glucosilada alto y le dicen a uno, usted es diabético, usted es diabética, yo creo que son palabras que no deberían de usarse. No es forma de transmitir el mensaje y no es forma de interpretar ese resultado, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos en otro video. Tomando en cuenta ese valor de 5.8, yo no diría que tiene diabetes. Inclusive a lo mejor ni siquiera prediabetes, pero bueno, yo no únicamente estoy viendo el número, que es lo que les dije hace rato. Dar un resultado o una interpretación tomando en cuenta un solo parámetro, nos podemos equivocar. Hay que ver su edad, el peso, el contexto, qué medicamento toma, colesterol, qué ha hecho, qué no ha hecho, cómo están los otros parámetros, etcétera, etcétera, para darle una mejor interpretación. Tomando en cuenta únicamente ese número, yo no diría que tiene diabetes. Dolly Sánchez, que nos manda un saludo desde Colombia. Excelente, muy buen día. Estoy en Tijuana, Baja California, México. Dice RT Flowers, gracias por sus palabras. Espero que le esté yendo muy bien y que se haya recuperado de lo que le pasó hace poco y que su azúcar esté mucho mejor controlada. Dice Blessings, que nos escucha desde California, tiene muchas lancetas por si alguien necesita. Efectivamente son muy caras. Blessings está en California, sin embargo creo que no hay forma de contactarlo, a menos de que nos ponga un correo o algo así, señor Blessings o señora Blessings. Irene Guzmán dice, sigue todos los consejos desde Oaxaca. Ok, excelente. Le va a ir muy bien, manténgase constante y dele tiempo a esto. Hay gente que dice, doctor, hice un ayuno y no me bajó. Pues claro que no te va a bajar. Con un ayuno no te va a bajar el azúcar. Hay que mantener constante en el tiempo. 2, 3 ayunos por semana y darle semanas, darle un mes, darle 2 meses al proceso para que todo se vaya revirtiendo. Manténgase constante. Gerardo García nos manda un saludo desde Querétaro. Ok, perfecto, estoy en Tijuana. No estamos tan lejos en comparación de otras personas que son de otros países. Espero se encuentre usted muy bien.
Javier González dice, pregunta, ¿gases de alcohol antes afecta la medición de glucosa? Y si es bueno exprimir un poco el dedo. Perfecto, excelente pregunta. Si es demasiado alcohol, sí podría afectar la medición de glucosa. ¿A qué me refiero con esto? Si yo me voy a checar el azúcar aquí, por ejemplo, agarro ya sea una torunda con alcohol o la gasa de alcohol que usted me está diciendo y le exprimo a que quede empapado mi dedo, húmedo de alcohol. Y así, húmedo, empapado, checo el azúcar, va a dar mala medición. Incluso ya hemos hecho la prueba nosotros, puede que marque error el glucómetro. Error porque esa sangre, entre comillas, va a estar un poco diluida. Entonces, si está muy empapado, puede marcar error. ¿Cuál es la recomendación? Ahora sí que del librito, que si se va a usar alcohol, esperar 20, 30 segundos, al menos a que se seque bien. Uno le talla tantito sin empapar, tranquilamente, y esperar. Es lo que dice el librito, que rara vez se realiza, honestamente. Hay que dejar el alcohol actuar y secar 20 o 30 segundos y luego medir. Eso sería lo más correcto. Hay que exprimir, depende. Si ese piquetito hace que la sangre salga sin problema, pues nada más hay que hacerle así el aparato y listo, ¿no? Pero si no sale, no sale porque hay gente que ya sea por su trabajo, que tienen los dedos muy duros, o por falta de circulación o por otros motivos, casi no le circula la sangre o casi no le sale. En esos casos sí hay que exprimir tantito y ya que se asome la gotita, listo, poner la gotita, eso no afecta. Espero haberle contestado, señor Javier González. Esther Romero dice, ¿cree que con el reto ya baje la glucosa a menos de 100? Siempre sale en ayuno, 105, 110, 118. Pues yo pienso que de forma grupal y por los temas que estamos preparando, es posible que usted encuentre errores en lo que esté haciendo, que de forma individual a lo mejor uno no los puede transmitir de manera sencilla, pero que en forma grupal usted va a aprender más cosas y puede que de esas herramientas extra, a través del reto, usted logre dar ese bajoncito que le está costando un poco de trabajo. Además, señora Esther, el factor tiempo también es importante. Por el tiempo que usted lleva, yo creo que va excelente. Justamente el día de ayer vi una persona que lleva como, abril, casi 7 meses ya. 7 meses con este proceso de revertir la diabetes y el azúcar actualmente le salen 130, 150 aproximadamente. Y lleva 7 meses. No podemos decir que no le ha funcionado porque se siente bien. Los síntomas digestivos se le quitaron. Fibromialgia casi nula. Fibromialgia, para aquellos que no están familiarizados con esta enfermedad, es, por así decirlo, es un dolor de cuerpo, casi siempre por los nervios, es un dolor neuropático, es una especie de neuropatía, por así decirlo, dolor para lo cual no existe un estudio que te diagnostique eso y no existe un tratamiento para eso específicamente. Y esta fibromialgia es un dolor que no te deja y que está ahí todos los días y que además te genera estreñimiento, colon irritable, ansiedad, estrés, etcétera, ¿no? Y que afecta mucho la calidad de vida y que hasta hace unos años se decía que no había cura y que no había forma de mejorar eso y que si te diagnostican fibromialgia no hay nada que hacer. Bueno, esta paciente tiene 7 meses en el proceso. Esa fibromialgia ya casi no le da la molestia y los medicamentos que tomaba ya los dejó. Ese azúcar está mejor que antes. Antes 200, 190, hoy 130, 150 sin medicamento. Tiene su peso normal. Es esta persona que les decía que se ve rejuvenecida, que yo no se lo he dicho, la misma gente que la ve en su entorno le está diciendo eso y que ella se siente mucho mejor que antes y está con sus suplementos. Hay otros detalles que por ahí tenemos pendiente de definir, pero el punto es que lleva 7 meses, lleva bastante tiempo y el azúcar está en 130, un poquito más alto que usted. Usted lleva a lo mejor poquito menos tiempo o más o menos el mismo y el azúcar está mejor. Hay gente que por su metabolismo o sus condiciones les toma más tiempo revertir. Yo pienso que va súper bien, Esther, y espero haberle contestado la pregunta que
que me puso. Ok, vamos a ver acá. Dice Alberto Isidro Sánchez, que le mando un saludo desde Tijuana. Usted está en Cuatza, Veracruz. Tiene 2 meses y que le ha servido mucho la información. Perfecto. Esa es la intención, orientar sobre qué se puede hacer para mejorar ese bienestar, para mejorar esas complicaciones, mejorar ese control, porque uno va, yo sé, yo lo sé, yo lo he vivido muchas veces y antes lo hacía. Uno va al doctor y únicamente te dice, tienes diabetes, ahí te va las pastillas, ahí te va la insulina y ya. Y lo demás, hazle como puedas y uno tiene que buscar respuestas cuando se supone que uno para eso va al doctor. Uno va al doctor por una enfermedad para que nos oriente qué es, qué hay que hacer, qué no debo hacer, qué opciones tengo, qué me espera, qué más hay, cuál es el plan, que esto falla muchas veces porque le pregunto a la gente, oiga, ¿y su doctor o doctora qué le ha dicho? ¿Cuál es el plan? No hay plan. El plan es ir mes con mes o según cada 2 o cada 3 meses a lo mismo. Eso no es un plan. Eso nada más es seguir surtiendo lo mismo. Bueno, creo que me salí del tema. Me da mucho gusto que vaya mucho mejor usted. Elda Mene dice, ¿cuál dedo es mejor para punzarlo? Cualquiera está bien que no tenga problemas de circulación. Es decir, si yo veo que un dedo, no sé, está muy pálido, algo en la uña, una deformidad por artritis o algo así, yo no me diría eso. Si yo veo las manos y veo que hay nódulos, aquí me fracturé, aquí esto, y veo como que algo raro, eso no serían los mejores dedos. En general, casi cualquiera, no hay ningún problema. En medicina hacemos un estudio que es una muestra de sangre que se llama gasometría. Esta gasometría es una muestra de sangre para saber los gases que hay en la sangre, conocer cuánto bicarbonato hay, por ejemplo, conocer la acidez de la sangre y otras cuestiones. Esa gasometría es una muestra de sangre, pero no de la vena, de la arteria, y que generalmente es aquí, la arteria radial. La arteria radial, así como yo me lo aprendí, también para que usted no se les olvide, el pulgar es la antena del radio. El pulgar es la antena del radio y por aquí pasa la arteria radial. Así no se les olvida y se toca porque hay pulsaciones. El punto aquí es que para hacer una gasometría que vamos a puncionar esta arteria, tenemos que asegurar que la circulación esté bien y que hay una maniobra o prueba, test, también se le llama prueba de Allen. Prueba de Allen, que es una maniobra en la cual tú aplastas la arteria y ves si si la mano tiene problemas. ¿Qué problema podría haber si no hay circulación? Que se ponga blanca, pálida, entumecimiento, no hay llenado capilar, que se lo voy a poner aquí en el chat, que esto es otra cuestión. Test de Allen para saber cuál mano tiene mejor circulación. Es bien sencillo, no ocupa ningún aparato, no es necesario, únicamente con lo que les estoy diciendo, pueden buscar en YouTube test o maniobra de Allen para ver la circulación de la mano. Maritza Rincón nos manda un saludo desde Maracaibo, Venezuela. Súper bien, acá estamos en México nosotros. Pablo Smith desde Chicago, Illinois. Excelente. Araceli Cortés desde Villahermosa, Tabasco. Perfecto, yo estoy en Tijuana, les recuerdo una vez más. Dice Silvia Ramos, yo quisiera entrar. Ok, si quiere entrar al reto, únicamente llame o mande un WhatsApp al número que le estoy dejando aquí en el chat y con todo gusto le dan la información necesaria para que se una. Dice Irma Villaescusa, que nos manda un saludo desde España. ¿Qué hay que hacer para formar parte del grupo? Manda un mensaje al número que está aquí en pantalla, un WhatsApp o llame y ahí le dan la información que usted necesita y con todo gusto le apoyamos en este proceso. Dice María Reyes, dice, tiene unos días viendo esta información y está muy descontrolada, el azúcar amaneció en 289, pero está dispuesta a hacer lo posible, supongo,
a revertir, ¿no? Revertir esta diabetes. Llame al número que estoy escribiendo aquí en pantalla o en la página web, ahí también viene el número del consultorio, o mande un WhatsApp y con todo gusto la apoyamos en lo que a usted le está costando trabajo para bajar ese nivel de glucosa. Dice Carlos Z, ¿qué opina de la dieta cetogénica? Dieta cetogénica es cortar mucho los carbohidratos con la finalidad de generar cetosis o de que el cuerpo utilice o queme otras fuentes de energía, que empiece a quemar grasa o utilizar un poquito las proteínas como fuente de energía, no metiéndole carbohidrato para que el cuerpo diga, la energía que estoy acostumbrado a recibir ya no está llegando el carbohidrato, bueno, voy a quemar mis reservas de grasa, mis reservas de glucógeno, que es azúcar al final de cuentas, ¿no? ¿Qué opino? Que es una buena intervención para ciertas personas que quieran revertir más rápido, que el páncreas esté funcionando bien y que no te va a generar ningún problema social en tu ambiente porque tiene muchas restricciones y muchas limitaciones. ¿Es necesario la dieta cetogénica para revertir? No es necesario en la gran mayoría de las personas, no es. Yo mismo no lo hago y no lo recomiendo de entrada porque también cortar todo de golpe está difícil. Si una persona come, aquí en México al menos, ¿no? 6 tortillas diarias, 8 diarias, pan dulce, arroz, le entra la papa, le entra aquello, es mucho carbohidrato y cortarle de un día para otro está difícil. Y también por otro lado, he visto muchas personas con este problema de azúcar que me dicen, doctor, es que yo hago dieta cetogénica, ¿ok? A ver, ¿y qué come? No, pues de repente 3 tortillas, ¿ok? Y de repente me como 2 manzanas, ¿ok? Y de repente me hago un licuado de avena, ¿ok? Es que esas cosas te cortan la cetosis. Si yo estoy en dieta cetogénica, estoy en cetosis, como mucho carbohidrato, mi cuerpo corta la cetosis. Y para yo retomar esa dieta y los beneficios de la cetosis, me va a tomar otra vez 2, 3 días. Entonces hay gente que hace dieta keto, sí, pero que frecuentemente la está cortando. Y eso pues tampoco es el objetivo, ¿no? Si todo el tiempo estás cortando la cetosis porque te estás pasando de carbohidratos, de nuevo, hay muchas limitaciones y muchas restricciones con esa dieta cetogénica. Si todo el tiempo la estás cortando, pues mira, ya no te sacrifiques tanto, deja la dieta keto, mejoras una dieta baja en carbohidratos, que te permite de vez en cuando incluir un poquito de carbohidrato y no hay preocupación de que rompa la cetosis porque ese no es el objetivo, ¿no? Yo opino que es bueno, pero para pocas personas. Dice CM Barber Shop, dice, ¿qué se puede hacer después de la resistencia a la insulina y el páncreas viene bajando su producción de insulina? ¿Cómo evitamos ese agotamiento? Pues precisamente con esto, echándole menos trabajo o menos carga de trabajo al páncreas, bajando la cantidad de carbohidratos. Número 1, bajando los picos de insulina, cuidando el orden de los alimentos, que el vinagre de manzana también nos puede ayudar, del cual hicimos un video hace poco. El ayuno intermitente, entre menos uno coma, pues menos trabajo para el páncreas, porque el páncreas va a producir insulina y otras enzimas digestivas cuando perciba que hay comida en nuestro sistema digestivo. Si hacemos el ayuno, nuestro páncreas pues descansa y puede que se recupere aún más. Ahora, ese agotamiento pancreático, la primera pregunta aquí es, ¿qué lo está ocasionando? ¿Acaso es la resistencia? ¿Acaso los picos? ¿Acaso es medicamento? Porque frecuentemente se toman medicamentos que destruyen el páncreas y que disminuyen esa reserva pancreática. Glibenclamida, glipizida, gliburida. Si es eso la causa, aunque cambies la dieta del ayuno, tu páncreas no se va a reactivar. Tienes que eliminar esa causa que te está generando ese agotamiento. ¿Qué tal si es inflamación, autoinmunidad? Hay gente que no tiene en realidad agotamiento pancreático, pero que tiene diabetes LADA, que tiene anticuerpos que van dirigidos al páncreas y que destruyen las células que producen insulina. Eso no es agotamiento. También hay que esclarecer por qué tu páncreas no está funcionando.
Si es agotamiento, quiere decir que las células están ahí, nada más que no están activas, pero que se pueden reactivar. Pero si tú ves que no hay insulina porque tu páncreas está siendo destruido, eso es completamente diferente y es lo que hay que valorar. Y cuando ya se han agotado todas las demás opciones y nomás no, nomás no y nomás no, las células madre podría ser una opción. Células madre que van al páncreas y que te ayudan a regenerar esas células beta que son las que producen insulina. También ya hablamos de esto. Esto no es una dificultad con la medicina hoy en día. Las células van y te regeneran células beta. La dificultad está en mantener esa respuesta. Ejemplo, si yo me pongo células madre, mi páncreas se regenera hoy noviembre, ¿no? Pero si yo no me cuido, en 3 o 6 meses voy a estar igual otra vez. Ese efecto lo voy a perder. Pero si yo me cuido y hago todo lo que está dentro de mis manos, dentro de ciertos límites, por supuesto, ese páncreas que respondió a las células madre va a permanecer más tiempo, por supuesto. Esa sería más o menos mi respuesta a la pregunta que usted tiene. Dice Salvador Moreno, saludos desde San Francisco. Dice, ¿cuál es la cuota? Mire, aquí está el número del consultorio por si usted quiere llamar o mandar un mensaje con todo gusto para que dé la información que usted está preguntando acerca de este reto, este 15 de enero. Dice Richard Chávez, saludos desde Perú. ¿Cuándo es recomendable el examen del péptido C? ¿En ayunas o después de comer? En cualquier momento. En cualquier momento tu páncreas tiene que estar funcionando, ya sea en ayuno o después de comer. En cualquier momento hay que medirlo, porque si en ayuno o después de comer tu páncreas no funciona, hay algún problema. Tu páncreas tiene que estar activo. Yo puedo tener un péptido C ahorita de 1.1, por ejemplo. Si como algo y me tomo el péptido C de nuevo a las 3 horas, yo no espero que cambie mucho en realidad. Hay cambios que se dan a corto plazo, que son poquitos, y cambios que se dan a largo plazo. Largo plazo me refiero, yo tengo un péptido C de 3.2, ejemplo. Mi páncreas está trabajando mucho y tiene mucho tiempo trabajando mucho. Yo lo vuelvo a medir a los 3 o 6 meses, o sea, bastante tiempo. No inmediatamente después de la comida, ¿no? 3 o 6 meses después lo vuelvo a medir y a lo mejor me baja a 2.2. Y esto quiere decir que a lo mejor estoy venciendo esa resistencia a la insulina. Lo que trato de decirle es que hay una magnitud de cambio proporcional al tiempo. Si es en ayuno y después de comer, yo espero que se modifique en esta cantidad, ¿no? Si es ahorita y en 6 meses, yo espero un cambio más grande. No sé si me explico. De cualquier forma, es útil, porque al final de cuentas, ese número por sí solo no nos va a decir absolutamente nada. Usted me dice, el péptido C en 1.2, ¿qué opina? Nada, no opino nada, porque me hace falta conocer más cosas. ¿Cómo está su azúcar? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el peso? ¿Qué edad tiene? ¿Usa insulina? ¿Toma medicamentos? Sin embargo, en términos generales, un péptido C de 1.5 para arriba es una alta probabilidad de que sí se pueda revertir esa diabetes en términos generales, porque todo el mundo es diferente. Espero haberle contestado esta muy buena pregunta. Dice Hilda H, si hago cita con usted y usted recomienda exámenes, ¿cómo sería si estamos en otro país? Pues en general, el único país donde hay problema casi en hacer sus estudios es en Estados Unidos, porque ahí requieren una orden o prescripción médica. Si está en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, con la orden, porque en realidad no piden orden. La orden que yo prescribo únicamente sería con fines de orientación y para que el laboratorio sepa cuáles son los estudios. A veces el nombre cambia, no sé, la química sanguínea a lo mejor no se llama así, como en Estados Unidos, que es Metabolic Panel, por ejemplo. No hay ningún problema, lo ponemos en español y lo escribo también en inglés y ya con eso no hay confusión y son, por supuesto que totalmente válidos para yo poder interpretar.
Maritza Rincón, eso ya lo contesté. Sirena del Mar, un saludo desde Agua Prieta, Sonora. Perfecto. Dice, a ver acá. Carmen González, tengo un mes que no me estoy colocando insulina, pero estoy cumpliendo con la dieta y en ayunas me salen 2.55. Pues hay que ver cómo está su péptido C, su resistencia, o a lo mejor quitó la insulina muy rápido. La insulina se quita con toda seguridad y sin problema cuando el páncreas funciona bien y los demás parámetros van mejorando. A veces toma tiempo. La insulina puede que le tome a alguna persona en 2 meses quitársela, pero para otros puede ser más tardado. Puede que tarde hasta 1 año en quitarse la insulina. Y también está la otra opción. La otra alternativa, que es pues más triste, pero que sucede en algunas personas. Hay gente que no puede dejar la insulina, o al menos no es conveniente, cuando hay otros factores u otras complicaciones que ya no se pueden revertir. Existe un punto de no retorno. Si ya pasamos ciertas complicaciones o ciertas situaciones, va a ser muy difícil para algunas personas poder dejar la insulina. La gran mayoría está a tiempo y la gran mayoría puede revertir, pero de nuevo, hay gente que no puede. Y es lo que habría que ver en el caso suyo, cómo funciona su páncreas, cómo está el contexto y cuál es lo mejor para usted. Puede que sí la pueda dejar, pero más despacio, más despacito y con más tiempo. Pastora Virges nos manda un saludo desde Venezuela. Excelente, estoy en Tijuana, una vez más, Baja California, México. Daniel Funes dice, ¿por qué te sale líneas en las uñas, estriadas, líneas en las uñas? Tiene que ver con la glucosa, ¿sí? La glucosa puede afectar cualquier órgano y cualquier tejido en el cuerpo, sí puede. Pero también hay gente que tiene esas cosas, esos cambios en las uñas que me está diciendo, que no tiene diabetes o que no tiene problemas de azúcar. De lo más común es deficiencia de biotina. Y biotina es una vitamina que uno puede pues, suplementarse y eliminar por completo esas situaciones. Gerard Rodríguez dice, ¿la luz ambiente puede influir en el resultado? Generalmente no, Le digo porque ya hemos hecho mediciones adentro del consultorio y afuera del consultorio y no hay una diferencia significativa. Ok, vamos a ver acá. A ver. Dice Dolores Labra, ¿cuál es la mejor hora para aplicarse la insulina y para tomar metformina? Cada quien tiene su hora, cada quien tiene su rutina, cada quien tiene su estilo. Todo va a depender de pues esa rutina, si trabajas en la mañana, trabajas en la tarde, trabajas de noche, qué día descansas, cuál insulina es, no todas son iguales, cuánto te estás aplicando, es frasquito, es pluma, a qué hora te levantas, a qué hora desayunas. Todo va a depender de esas situaciones y también va a depender de tu azúcar. Hay gente que se aplica insulina en la mañana y que no le funciona muy bien y que conviene que se apliquen en la noche. Y cambiando el horario de la insulina funciona mejor. Hay gente que al revés, se aplica en la noche y no les funciona. Y que es mejor inyectarse en la mañana porque así les funciona mejor. Entonces, todo va a depender de un montón de factores. Así que no le podría yo contestar propiamente eso porque depende de cada quien. Ok, dice Pablo, siempre un pico de 200 significa diabetes. Si no se mantiene, por ejemplo, yo puedo tener el azúcar en 100 ahorita, como algo y me suba a 200. Y ese 200 baja nuevamente, ¿no? Eso no es diabetes. Diabetes es tener el azúcar la mayor parte del tiempo arriba de 126. Si usted me dice, tengo el azúcar en 200 mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, o sea, todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, es diabetes, efectivamente. Pero tener picos de azúcar no es
¿Cuál es la diferencia? Que el pico sube, pero luego baja. Diabetes sube y ya no baja, se mantiene elevado. María Barona dice, gracias por sus palabras y por supuesto aquí vamos a seguir dándole, aportando información de lo que yo pienso, de lo que he leído, de lo que he observado y que creo que les pueda aportar, orientar mejor y aclarar algunas dudas de las cuales creo yo son las más frecuentes porque es precisamente lo que me preguntan durante la consulta. Y por eso hago este tipo de videos. Bien, pues los voy a dejar hoy sábado 2 de diciembre. Estoy en Tijuana, Baja California. Soy el doctor Antonio Cota. Soy médico internista. Espero haberles aportado una vez más con este video. Los espero este próximo miércoles con otro tema de interés. Les mando un abrazo y un saludo y les deseo un excelente fin de semana a todos ustedes. Nos vemos para la próxima ocasión.